buenas noches, bienvenidos. Bueno, realmente es un placer que hace rato estamos discutiendo de educación. Hay que decir que eso hace décadas no lo hacíamos en el país, por lo menos como sociedad. ¿Sí? Siempre había gente, por supuesto, interesada en la educación, pero no pasaba con todo el mundo. Hoy todo el mundo está debatiendo educación y eso es fantástico. Yo quiero solamente mencionar un tema y después vamos a debatir con gente que realmente ha estado y sigue estando en el tema de educación y hay mucho de qué hablar, sobre todo de acá al futuro. Ya no me interesa tanto ver qué hicimos mal, sino qué cosas tendríamos que hacer de acuerdo con la experiencia. Pero quiero, antes que nada, hablar de un tema que se va a estar debatiendo seguramente el jueves en la Cámara de Diputados. Se va a plantear una ley de emergencia educativa y básicamente hay un artículo que por supuesto va a generar mucha polémica, genera mucha polémica, que es bajo la ley de la excepción, o sea, bajo la figura de la excepción, poder hacer contrataciones directas, acelerar los trámites. Pero la discusión de fondo es quién debería ejecutar un dinero que hay para una de las áreas. Yo no creo que sea la más importante, pero obviamente es crucial, no la más importante. Tiene que ver con el tema de la infraestructura. ¿Quién debería manejar el dinero para reparar y construir escuelas y colegios? Y quiero hacer un repaso rápido de cómo llegamos a esta plata, porque fíjense que estamos discutiendo quién gasta la plata y cómo la gastamos. Lo importante es que la plata está. Eso probablemente no sería así si no se hubieran dado una serie de hechos que fueron difíciles, pero que de alguna manera nos permitieron llegar a este escenario. A ver, ustedes saben que Paraguay recibe lo que se llama royalties de Itaipú. Los royalties, para decirlo en términos muy simples, es el dinero que nos paga la binacional por el uso de las aguas. Eso es, esos son los royalties. Es como si nos pagaran un alquiler por el uso de las aguas. Le pagan a Brasil y nos pagan a nosotros. Hay una ley que reglamenta cómo se va a usar ese dinero. Y esa ley dice que hasta la mitad de los royalties tienen que ir a los gobiernos regionales, esto es a las gobernaciones y a los municipios. Esto ocurrió desde hace ya mucho tiempo. Y los municipios recibían ese dinero siempre. Había un rubro que se metió también dentro de royalties, pero que no es básicamente royalties, que es el dinero que recibe Paraguay en compensación por la energía que le corresponde, pero que no usa y que usa Brasil. Eso no era un monto demasiado importante y se repartía también como si fueran royalties. Hasta que apareció la administración de Fernando Lugo, hizo una muy buena negociación con Brasil y se aumentó lo que Brasil paga bajo ese concepto, compensación por cesión de energía. Y de golpe habían 360 millones de dólares más que eventualmente le podían sumar a los royalties o no. Lo que se planteó en aquel momento es hacer una ley especial y decir, bueno, esto no son royalties, señores, esto es otro rubro. ¿Qué hacemos con esta plata? Y en ese momento mucha gente pensó, bueno, ese dinero si lo metemos al presupuesto no va a cambiar gran cosa, se va a sumar a la mucha plata que ya estamos gastando. Pero si concentramos esa plata en algún gasto específico que sí suponga un salto de calidad, podemos generar un cambio. Y se pensó en la educación. O sea, metamos toda esa plata en educación. Y allí hubo un primer debate político que no fue fácil. Los municipios ya contaban con ese dinero. Decían, esta plata es nuestra. Ellos consideraban que eso era parte de los royalties. Entonces, sacarle la plata cuando ya lo estaban recibiendo era casi imposible. ¿Qué acuerdo es a qué acuerdo se llegó? Ok, que reciban los municipios la plata, pero que la ley les obligue a usar la mitad de esa plata en reparar escuelas y colegios y un cuarto en lo que es merienda escolar. Se acordó y pareció una solución salomónica interesante. Hoy vemos que tiene un problema grave. ¿Cuál es el principal problema? Se reparte esa plata de acuerdo con la vieja ley de los royalties. Esa ley de los royalties le da más plata a los municipios que están más cerca de Itaipú, porque los royalties supuestamente compensaban los efectos que tuvo la construcción de la represa. Entonces, vos tenés una municipalidad que está al lado de Itaipú y recibe más plata que Asunción, que está muy lejos. Pero como es para reparar escuelas y colegios, tenés este quilombo, este drama. Ese municipio que está al lado de Itaipú puede tener 2 o 3 escuelitas. Asunción tiene un montón de escuelas que reparar, pero recibe mucha menos plata. Ese problema sigue hasta hoy. Ese es el problema básico que hay que resolver. Repartir la plata de acuerdo con la cantidad de escuelas y colegios que hay que reparar. Están concentradas en Central,
están, por ejemplo, en la zona del Alto Paraná. Hay lugares en donde están la mayoría de las escuelas. Ese es un primer problema que hay que resolver sí o sí. El segundo es si los municipios tienen o no capacidad para poder ejecutar esa plata. No se trata de corrupción, que también, por supuesto, hay corrupción, sino de si hay infraestructura para poder hacer ese gasto. Piensen ustedes en estos municipios chiquitos. Ahí teníamos al exintendente, por ejemplo, de Ipejú, que ahora está preso por un caso por haber sido el supuesto autor moral del asesinato de un periodista. Piensen en ese municipio de Ipejú, que tiene, no sé, 8 concejales, el intendente que estaba metido en este tipo de cosas y debe tener 10 funcionarios. ¿Puede ese municipio encargarse de una planificación para reparar escuelas y colegios? Es el debate que se va a tener el jueves. Por un lado, todos queremos la descentralización, queremos que los municipios funcionen. Por otro lado, están los que dicen, no, estamos malgastando la plata. ¿Cómo encontrarle una salida? Yo planteo algo concreto. Las gobernaciones. Me parece que este país se tiene que empezar a descentralizar, comenzando con gobiernos regionales. Nosotros le dimos mucha potestad a los municipios y al final las gobernaciones se quedaron de adorno. Deberíamos haber fortalecido las gobernaciones y luego ver cuántos municipios necesita el país y cómo fortalecemos los municipios. Es apenas una opinión. ¿Servirá o no para el debate? Lo sabremos en los próximos días. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, les cuento que tengo una mesa más que nutrida para poder debatir de este tema de educación. Lo tengo a Humberto Ayala, representante del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Un verdadero placer, Luis, un honor de compartir esta mesa con tan importantes exponentes educativos. Bueno, está también Melquiades Alonso, que ustedes saben es alguien que viene discutiendo educación hace muchísimo tiempo. Melquiades, gracias por participar. Al contrario, gracias por la oportunidad de pensar juntos y estar en contacto con la audiencia. Bueno, estamos también, por supuesto, con Horacio Galano Perrone, ex ministro de Educación en 2 oportunidades, alguien que le encanta hablar de educación. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Luis, y compartir con gente tan querida. Bueno, y estamos también con el legislador Víctor Ríos, también fue ministro de Educación. Víctor, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Luis, y mi respeto a los demás invitados. Bueno, yo les voy a plantear no entrar en ese terreno de qué se hizo mal, quién tiene la culpa, porque me parece que es una discusión que ya no tiene ningún sentido. Creo que estamos en una coyuntura que después de esto que hicieron los estudiantes de secundaria, que pusieron, digamos, a la educación en el centro del debate, hay plata, cosa que no suele haber nunca en el tema de educación, no toda la que se necesita, pero hay plata. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Y me gustaría empezar primero con el tema de infraestructura, que yo no creo que sea lo más importante, pero es como lo urgente, ¿verdad? Es lo que de alguna manera le ha movilizado a estos chicos que dijeron se nos están cayendo los colegios a pedazos. Y quiero empezar, ya todos tuvieron su experiencia en el Ministerio de Educación, los 3. Entonces quiero empezar con Melquiades, que nunca estuvo por el Ministerio de Educación, para tener un poco la visión de alguien que está afuera. ¿Qué tendríamos que hacer con el tema de infraestructura, Melquiades? Tener escuelas y colegios que realmente sirvan, que sean un escenario para poder aprender. La primera cosa es que no es lo más importante. Sí, no es. Lo que pasa Está claro. es que, sí, para la gente, si nosotros preguntáramos qué educación, básicamente va a ser infraestructura, que es lo que se ve, Sí. rubros docentes, pero nosotros necesitamos escuelas y colegios dignos. Y eso significa atender la infraestructura, empezando de los baños. Agua potable en todos y tener condiciones básicas como para realmente desarrollar las clases. Yo no soy de los que piensan que las clases no se pueden desarrollar debajo de mangos. No es lo ideal, pero nosotros sabemos que inclusive en épocas de calor la gente sale a dar clases bajo los árboles y los exámenes se suelen tomar al aire libre. Es decir, necesitamos equipamiento, eso sí es importante. Ajá. Y no solamente bibliotecas, sino ojalá laboratorios, no necesariamente en cada institución. Tenemos que empezar a compartir los recursos que se tienen en las instituciones, pero tenemos que pensar acerca de qué es lo que tendríamos que hacer para tener
edificios dignos, que eso es importante, y también infraestructura que es necesaria, pero de manera compartida. Hay una cosa que es importante y tiene que ver con el mantenimiento. Nosotros generalmente no invertimos en mantenimiento y eso es clave. Y la otra cosa es buscar el camino para que la gente sienta que lo público es nuestro, de todos. Porque en este momento, ¿por qué se tiene que cambiar sillas todos los años? Sí, claro. No, el tema bueno, eso tiene que ver con la actitud del paraguayo hacia la cosa pública luego. No. Porque es de todo, entonces es de nadie. Exacto, pero desde el sistema educativo se tiene que empezar a formar desde el preescolar. Por ejemplo, no tiene por qué repartirse todos los útiles escolares en forma individual. Tiene que haber útiles, llámese pinturas, etcétera, de uso colectivo, para que se aprenda desde chiquititos a valorar lo que es de todos. Si no tenemos nosotros la noción de lo público, nuestra vida política va a seguir siendo exactamente igual que hoy. Totalmente de acuerdo. Y me pareció muy interesante ese enfoque, Melquiades, porque hasta ahora cuando se habla de infraestructura la gente piensa en el aula. Y ya le escuché antes recuerdo que había un filósofo argentino que estuvo acá que me hablaba de eso, los baños. Cuando hablamos de dignidad de la gente tiene que ver con el agua potable, los baños y después lo que estabas diciendo, una biblioteca. A veces es más importante tener una biblioteca nutrida que un aula donde están dando clases. Pero quiero ir un poco ahora a la experiencia y después voy a hablar ya con Humberto de qué es lo que se plantea ahora, ¿verdad? Desde, digamos, el Ejecutivo. Pero quiero ir con la experiencia de Víctor y de Horacio. Horacio, de acuerdo con lo que viste, en 2 oportunidades estuviste en el Ministerio de Educación. Sí, un poquito más. En tres. Claro, fueron tres oportunidades que estuviste en el Ministerio de Educación. ¿Cómo habría que encarar el tema de la infraestructura? ¿Dónde fallamos hasta ahora? Porque probamos de diferentes maneras y el resultado es un fracaso hasta hoy. ¿Cómo habríamos que encarar? Porque lo dejamos en manos de los municipios, centralizamos otra vez. ¿Cómo hay que hacer la cosa? Bueno, voy a contar la experiencia de Uruguay. En el Uruguay la infraestructura no está a cargo del Ministerio de Educación. El ministro de Educación es una persona que hace 3 cosas que aquí Víctor conoce perfectamente como un ministro, que son cosas calientes para la administración de un ministro en el mes, que es pagar sueldo, está a cargo del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene un viceministerio de gastos corrientes y se paga sueldo desde el ministerio. Vos tenés que estar el 2022 sabiendo si se hizo la transferencia de fondos y te está volviendo loco. ¿Qué te interesa el resto? Se pagó y no es un problema del Ministerio No es de el Educación. ministerio. Infraestructura a cargo de una Secretaría de Infraestructura. Directamente una secretaría se encarga de todo tipo de construcción de la administración pública. Le quitas al ministro ese problema. Y le quitas al ministro también la carga de la dirección jurídica y mandar a la Procuraduría General de la República. El ministro de Educación del Uruguay no tiene este tipo de problema. Y este tipo de problema no tiene el ministro de la Argentina. El ministro de Argentina es un ministro, un filósofo de la educación, un estudioso como Melquiades, y tiene toda la posibilidad de ser en un país como la Argentina o el Uruguay. Acá no, acá tenés problemas cotidianos que no te permiten ni respirar. Humberto, que fue nuestro director de gremio, tanto de Víctor como de quien les habla, él fue director de gremio nuestro, una excelente persona, conoce muchísimo el tema, él sabe perfectamente bien que a las 5:30 de la mañana estamos viendo qué huelga y en qué lugar está apagando fuego. El ministro es un ministro que apaga fuego en el Paraguay. Y el que no entiende esto, no entiende lo que pasa en el Ministerio de Educación, nada más. Entonces, esto hay que quitarle al ministerio esta responsabilidad. O sea, la primera opinión tuya es dejemos la infraestructura que deje de ser un problema del Ministerio de Educación. Acá se ha llenado de secretaría, voy a ser corto. Nos quitaron un día la Secretaría de Cultura y Cultura no es responsable. Nos llevaron 7, 8 de los mejores edificios del centro. La Secretaría de Deportes se creó y nos quitaron el mejor predio que era kilómetro 5, que era el ICE. La Secretaría de Deportes. Todito lo llevaron y nos dejaron huérfanos, vacío el bolsillo del Ministerio de Educación. ¿Y quién le hace responsable a la Secretaría de Cultura por lo que está pasando? ¿Quién le hace responsable al Secretario de Juventud que también te llevaron del Ministerio de Educación? Yo no estoy defendiendo, O sea, estoy sacaron contando... los rubros, y te dejaron las responsabilidades. Y te dejaron la responsabilidad, dejaron toda la responsabilidad. A ver, Víctor, ¿querés pagar la musiquita? O sea, que yo escucho ahí en el fondo, no sé si yo nomás o estoy loco. Hay una musiquita ahí de fondo, Pero ¿verdad? tiene buen ritmo. ¿Eh? Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo. Por pero- eso no paramos más. No sé. Bueno, Víctor, a ver, estuviste por ahí, sos legislador, van a tratar temas demasiado importantes. ¿Cuál es tu visión de esto? A ver, en primer lugar, hay que mirar un poco lo que dice la Constitución Nacional. No se puede excluir a los municipios de este proceso.
porque el artículo 75 de la Constitución Nacional establece expresamente de la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio. Esta es la Constitución que creó las gobernaciones, en el municipio y en el Estado. Entonces, cuando decimos que hay que discutir un poco qué hacer con los municipios, nos estamos olvidando de lo que establece la Constitución Nacional, que establece que uno de los responsables de la educación es el municipio. Hombre, pero dice que tiene que hacer las construcciones. Pero bueno, pero forma parte del conjunto, también la construcción forma parte del proceso de educación. Entonces hay que decir, el Estado tampoco tiene que encargarse de la construcción, porque el Estado está encargado de esto. O sea, la educación es un conjunto, tiene distintas dimensiones, tiene una dimensión material, tiene dimensión simbólica, tiene dimensión laboral, tiene dimensión docente, tiene dimensión estudiantil. Bueno, del conjunto del sistema educativo está encargado también, es responsabilidad también del municipio. Pero esto que voy a decir... No, pero vamos al concreto de la plata para la construcción. No, te estoy dando el marco teórico constitucional. Correcto, tampoco, pero ahí no dice que tiene que construir. Para poder concretar, pero tampoco dice que tiene que construir el Estado. No dice tampoco que tiene... Bueno, pero y obviamente, si tenés que encargarte de la educación, tenés que encargarte de todos los aspectos, o si no, tampoco hay que atrofiar el tema. De toda la complejidad educativa tenés que encargarte si es tu responsabilidad la educación. A ver, pero independientemente de esto, y esto que voy a decir creo que va a ser válido también inclusive si se aplica lo que plantea el doctor Galeano Perrone, que el tema de infraestructura vaya a depender de otra agencia estatal. Sí. Mi experiencia como ministro fue muy buena con el tema de la infraestructura, trabajando con los padres, con las ACES. ¿Cómo hacíamos? Y directamente hablábamos con las asociaciones de padres, inclusive llegamos a transferir recursos a las asociaciones de padres. Yo transfería recursos a las asociaciones de padres, construían mejor y más barato, y de excelente calidad. Obviamente con la participación del Ministerio de Educación, de la Dirección de Infraestructura y también de la dirección de la institución. Porque ¿quién va a ser el padre de familia que no quiera construir una infraestructura de calidad para sus hijos? ¿O quién va a ser el padre de familia que va a estar macaneando con ese dinero público en vez de reparar convenientemente esa infraestructura? Y esto, si no aplicamos, vamos a seguir teniendo problemas, porque tampoco la centralización es la solución, porque el estado de decadencia material de la educación, el estado actual de la infraestructura de la educación en Paraguay es producto de la centralización excesiva. Este estado empezó a descentralizarse hace pocos años, y nunca tuvimos infraestructura de calidad. Es decir, la centralización tampoco es el problema. Corrupción, y corrupción hay a nivel central también. El Costillo de Oro se dio en el Ministerio de Educación. Pero me quiero ir al tema, Víctor. Vamos al tema de la infraestructura. No, estoy hablando del tema... ¿Cuál es? ¿Que los municipios sigan manejando la plata? Los municipios tienen que seguir manejando porque así lo establece la Constitución Nacional. No, la Constitución no dice que tiene que los municipios manejar la plata. La Constitución dice que el municipio, pero te acabo de leer, es responsabilidad del municipio. Me leíste la letra muy clara, Víctor. Y bueno, y entonces, ¿por qué estamos discutiendo algo que es tan claro? Es categóricamente... A mí me gustaría que sean honestos y aterricen. Si el tema es político... ¿Qué más honestidad que te lea el texto de la Constitución? No dice eso la Constitución. Es responsabilidad del municipio. No dice eso el artículo. Dice que es responsabilidad de la educación, no dice que tienen que hacer las escuelas y los colegios. Y entonces, ¿qué implica responsabilidad de la educación? Aparte, a ver, te pregunto, dame tu interpretación. Ya que te convertí en hermeneuta constitucional, decime qué implica esto. La educación no es infraestructura la Constitución no dice a nadie que tenga que hacer infraestructura educativa. Ni siquiera le dice al MEC, no le dice al Poder Ejecutivo, no le dice a la gobernación ni al municipio expresamente. Lo que hace es una definición general y establece que la responsabilidad educativa es de la familia, del municipio y del Estado. Y del Estado. Parece más claro. Y del Estado. Más claro imposible. Bueno, entonces podemos decir, la plata la tiene que usar la familia, con ese argumento tuyo. Las construcciones la tiene que hacer la familia, con ese argumento tuyo, Víctor. Por eso estoy diciendo, pues claro que eso es factible a través de las asociaciones de padres, o qué son las asociaciones de padres. O sea, las familias van a ser responsables de la infraestructura. Las familias tranquilas. Te estoy diciendo que en la práctica conmigo funcionó muy bien. Si se cae un techo, los padres se van presos. Pero ¿por qué se van a ir presos los padres si ellos... responsable de la infraestructura? Pero la infraestructura sigue controlando el Ministerio de Educación. Pero los padres, de todas maneras, se encargan a través del dinero de controlar el proceso de licitación,
controlar el proceso de construcción. Y ellos también controlan la calidad, porque no estamos hablando del World Trade Center, estamos hablando de aulas pequeñas. No, es muy no, fácil no estamos controlar. hablando de aulas pequeñas, ya estamos en desacuerdo. No, pero, no, no. Pero podemos ir a con ver, eso. estamos hablando, pero, quiero ir con no, Humberto. porque si no, no. Bueno, Estamos hablando, yo no te escuché estoy tu hablando, versión, no, Víctor. yo no te estoy Escuché tu hablando de versión. construir el centro regional de una ciudad, estamos hablando de reparación de aulas, de construcción de aulas. Estamos- Ahora, si me estamos va a decir, hablando vamos a del construir un gran presupuesto complejo, que ya es otra maneja cosa. FONACIDE para infraestructura y cómo habría que gastar ese dinero. Porque el municipio puede utilizar también los impuestos que recibe para reparar escuelas y colegios. Pero hay municipios que no tienen suficiente recaudación. Entonces el problema es el municipio. El problema es que hay que establecer un control más directo y en esto aplicar Te la pregunto, democracia esto nomás, participativa. Víctor, Las te pregunto, asociaciones de esto nomás padres te son buen pregunto para instrumento. cerrar. El municipio tiene varias responsabilidades. Como- No tiene como- plata para esa responsabilidad. ¿Tendríamos que darle de los impuestos la plata para que cumpla con cada una de sus responsabilidades? Pues ¿O sí, el municipio debería constituirse una institución que sepa recaudar? Depende. Sí, el municipio de Ilambu, ¿qué tanto puede recaudar si es un distrito pobre? Entonces quiere decir que hicimos Pero- mal al hacer ese municipio. Ah, bueno, ya es otra cosa, ya es otra discusión. Pero bueno, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Porque quiero la versión de Humberto ahora. O sea, tenemos, Horacio dice, no tiene que ser el MEC el que se encargue del problema de la infraestructura. Víctor dice, tiene que ser los municipios, tiene que seguir manejando esta plata de FONACIDE. Esa es tu posición política. Absolutamente. Correcta, ¿no? Mi posición política y de la técnica. Constitución. Correcto, correcto. Humberto, enseguida, después de la pausa, brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, vamos ahora a qué dice Humberto Ayala, representante del Ministerio de Educación. Tenía que estar el ministro Riera, me dijo que tuvieron una reunión a la noche, una reunión de ministros de urgencia, así que esa es la explicación de que no esté hoy en la mesa. Humberto, aparte vos fuiste convencional constituyente. Así es. Por esto que estamos viendo un poco del tema de cuál es el rol que tienen que tener los municipios, yo creo, en mi opinión personal, que no necesariamente tienen que manejar estos fondos para hacer infraestructura, pero es mi opinión, Humberto. El espíritu de la constituyente era que la municipalidad tuviese injerencia en los aspectos específicos educativos de determinada comunidad. Es decir, hacer hincapié en la parte agrícola, en la parte forestal, en la parte rural, etcétera, para ayudar al desarrollo de la comuna. Entonces, la otra cuestión con respecto a la construcción, en aquel entonces ni se pensaba en tener fondos para construcción, ni mucho menos, ¿verdad? Lo de FONACIDE fue muchísimos posterior. años posterior, así que nada que ver una cosa con otra. El tema de que se piensa desde el Ministerio es, en primer lugar, optimizar recursos. Es decir, tener demasiadas instituciones escolares sin brindar la calidad digna que debe tener una institución es verdaderamente un pecado. Debemos optimizar esos recursos. Como decía Melquiades, baño, agua, etcétera, son necesidades fundamentales. Por lo tanto, hay que ir pensando en un proceso de disminuir la cantidad de instituciones educativas y fortalecer algunas cabeceras y proporcionar a la gente la posibilidad de asistencia por medio de medios de transporte. Se están haciendo ya conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas a efectos de ver qué vías serían necesarias para que pueda tener ese sistema de transporte, como por ejemplo medias cansadas, por ejemplo, para que en días de lluvia, tormentas, etcétera, puedan acudir los niños a las instituciones educativas. Y fundamentalmente es ponerse de acuerdo con las municipalidades y gobernaciones en el tema de crear organizaciones que potencien la calidad de la construcción. Hasta el cansancio se viene repitiendo de que una institución educativa no puede tener la misma calidad que una construcción cualquiera. Está destinada a dar cobertura y seguridad a los niños, por lo tanto debe tener cualidades esenciales en cuanto a la calidad de obras. Por lo tanto, se requiere tener equipos muy capacitados para eso. Se tienen los medios,
pero el Ministerio de Educación no tiene recursos. En un levantamiento rápido, existen 30 arquitectos e ingenieros con salarios de 3 millones y medio. No se puede realizar con esa infraestructura ninguna posibilidad de hacer un seguimiento a todas las construcciones que se necesitan. A ver, Humberto. Y así pretenden centralizar otra vez el manejo de infraestructura. Por lo tanto, con esta dotación. Yo quiero ir a una cuestión práctica. A ver, lo que nosotros tenemos la posición entonces es, hay que reducir el número de escuelas y colegios, Totalmente concentrar en escuelas y colegios que tengan toda la infraestructura, que tiene que ser normalmente cabeceras departamentales. ¿Cuánto hay que reducir más o menos? ¿Se tiene un estudio empírico sobre eso? Porque en realidad... Empírico sí. ¿Cuánto? De 7.500 a 5.500. ¿Quién hizo el estudio? ¿Cuándo se hizo ese estudio? Términos que se manejan en educación media fundamentalmente dan esa característica. No, sí, habrá que hacer, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que habrá que hacer estudios mucho más profundos, bueno, ¿verdad? Sí, porque si tampoco tiene que traer... Porque el peligro es tirar ideas, es decir, hay que cerrar instituciones, hay que cerrar esto, hay que cerrar otro. No sabemos cuántos son. Es que no hay que cerrar. ¿Cuántos son los que hay? Porque me acaba de decir, No, hay que concentrar en instituciones con mejor infraestructura. Pero utilizar las construcciones, las construcciones dejadas, como por ejemplo centros de biblioteca, centros de recreación, es decir, aprovechar lo que se tiene, pero la educación reducir en instituciones más significativas y productivas. Depende. Esto, Melquiades, vos yo creo que distinto. hace falta debatir y además probar. Se puede pensar en que los colegios, tercer ciclo y la media tienen que ser parte del colegio, podrían ser en centros realmente donde puedan concurrir con transporte. Pero educación inicial, la parte de inclusive el primer ciclo, tiene que estar cerca. Primario, que le dicen ahora. Tiene que estar cerca sí. Los niños de 3, 4 años no se van a ir en el micro y además tienen un horario distinto. No, lo que quiero decir es que tenemos que pensar, debatir y fundamentalmente probar, porque ahí vamos a encontrar el camino realmente que nos va a indicar qué es lo que conviene hacer. No se puede hacer, además no se puede hacer, hay localidades y localidades donde sí se puede hacer. Además, estamos desechando la posibilidad, no del plurigrado, porque el plurigrado aquí tiene connotación negativa. Hay una escuela que en realidad aprovecha la diferencia que existen entre los alumnos para una formación mejor. Está la famosa escuela lancasteriana, se llamaba. Era el modo como se difundió inicialmente. 2 docentes al mismo tiempo, con un grupo donde los alumnos pueden ser de edades distintas, de conocimientos distintos, pero que están interactuando en mesas y se están con buen equipamiento, buena biblioteca, estudiando en grupos pequeños. Es decir, el hecho de que haya pocos alumnos no necesariamente es una desventaja. Es una desventaja en el modo como hoy se está haciendo, pero podría ser distinto. Una cosa es en los grados iniciales, educación inicial y grados iniciales, y otra cosa es la secundaria. Ahora, quiero ir a eso que está planteando Melquiades. Estoy pensando en 2 cosas. Docentes. ¿Cuántos docentes necesitarías si vos tenés pequeñas escuelas y colegios diseminados a lo largo del país? Y segundo, recursos. Esa gente tienen que llevar con la merienda escolar. ¿Cómo hacer para llegar con la merienda escolar a cada una de estas escuelitas y colegios? Bueno, 2 cosas. La primera es que en realidad los docentes ya están. ¿Cómo? Los docentes ya están. ¿Los que están hoy? Claro. Es decir, formémosle para realmente trabajar de manera distinta, en equipo. La otra cosa es, ¿por qué? Pero vos crees de los que están hoy, Melquiades. No. De los, ¿cuántos son? 70... 70.000. 70.000. Sí. De los 70.000, ¿vos crees cuántos que realmente pueden quedarse en aula? Yo no sé realmente, yo lo que haría es darle la oportunidad de superarse y si no lo logran es otra cosa. El docente lo que tiene en este momento de carencia es motivación profunda. Y formación. No, y la formación va a venir si es que hay motivación profunda. Él va a buscar formarse mejor cuando su tarea tiene sentido, un sentido trascendente. ¿Pero vos crees que alguien de 40 años, Melquiades, puede todavía corregirse cuando ya viene, digamos, con una formación mediocre desde la primaria? Yo le daría la oportunidad de hacerlo. Aparte no es corregirse. Es formarse.
Es formarse, ¿no? Y Claro. la corrección, eso de corregirse suena No, muy corregir porque está mal. al alrededor de mi papá cuando éramos pequeños. No, Víctor. Estoy hablando de una persona que tiene una mala formación desde el vamos. No. Que No, no a ver, puede a ver, estar a hoy ver. en aula. A ver, en primer lugar, Mala Luis, formación en primer lugar, Luis, hay académica. que decir claramente, y en esto vamos a coincidir todos. Aquí en Paraguay nunca se hizo una investigación seria sobre la condición docente. Nadie hizo. Correcto. Entonces, hay que hacer una evaluación. hay que hacer un estudio empírico sobre la condición docente. Estudiar, por ejemplo, hasta el consumo cultural, qué consume culturalmente el docente, su situación demográfica, su situación socioeconómica, su situación laboral, su situación motivacional, su posición en la sociedad, su Correcto. estatus. Todos esos aspectos hay que considerar y conforma un plexo bastante complejo a la hora de estudiar y definir políticas de formación docente. Lo que pasa en Paraguay no se hizo ese estudio. ¿Cierto? Se hizo estudios, yo accedí a un estudio de un sociólogo de la educación de la Argentina, Emilio Tenti Fanfani, que hizo estudio en Argentina, Uruguay, Perú y Brasil. Muy interesante. Entonces es el primer paso que tenemos que dar, porque si no nos manejamos con demasiados prejuicios hacia los docentes. Y no tenemos que olvidarnos de lo siguiente, la responsabilidad fundamental, central, en la formación docente es del Estado. Es el Estado paraguayo el que habilita los institutos de formación docente. Es el MEC el que Claro, habilita pero los institutos nosotros, de de hecho, formación no estamos docente. hablando- Entonces, no si hablamos nos de está brindando responsabilidad. educación de Sí, calidad, claro, pero no no hay hablamos que de ir con un responsabilidad. criterio punitivo hacia el docente Víctor, nuevamente. No mezclémoslo tanto. Yo no No, estoy no. haciendo juicio de valor sobre los docentes. Estoy haciendo una descripción de la situación. ¿Verdad? ¿Qué tipo de docente tenemos hoy? No es que sea su culpa, es qué tipo de docente tenemos hoy. Horacio, Pero vos no, tuviste que lidiar desde el Ministerio de Educación. Luis, una aclaración, no es una, o sea, para describir la situación hay que estudiarla empíricamente y nadie hizo ese estudio. Todos tenemos opinión que es distinto. A ver, Horacio. Yo acepto por la combinación que dice Humberto, y de hecho se da en el en Paraguay. Vamos a tomar acá Capital nomás. El Colegio Nacional de Niñas, hoy, Asunción Escalada, el presidente Franco, Escuela Nacional de Comercio 1, 2, etcétera, y Colegio Nacional de la Capital, son colegios referenciales, no son barriales. Y la gente viene porque su papá entró, y vos agarrás y lees un currículum, una empresa, y decís, bachiller del Colegio Asunción Escalada, tiene mucho más preferencia que en un colegio de acá, de Central. Claro. Lamentablemente, pues es así. Sí. ¿Verdad? Y la gente pelea por entrar en la Escuela Nacional de Comercio 1, 2 o en un colegio experimental Paraguay-Brasil, que su mejor egresado no se va a aplazar ningún examen en la Universidad Nacional en el examen de ingreso. Lo que está diciendo Humberto, de hecho, se da. ¿Verdad? Y de hecho en Central existen colegios referenciales, existen colegios, y en el interior de la República también existen colegios referenciales, y eso fue lo que sirvió. Ahora, lo que dice Melequea me parece también interesante aplicar ese principio que en un nivel, vamos a llamarle porque hay mucha gente que no sabe cuál ya es primaria, secundaria, en el nivel primario, que la gente tenga cerca de su casa, porque es mucha responsabilidad de la familia llevar y traer y transportarla a todos ellos. Es una tarea difícil, muy difícil, que hemos estudiado esa posibilidad. Pero yo creo que eso, como dice Melequea, tenemos que debatir, pero no es fácil. No es fácil ese tema porque aquí, y voy a tocar así rápido para no solamente porque todos conocen, lo que nos desordenó todos nosotros fue Central. Central se convirtió del día en 15, 20 años, 25 años en un proceso rural a un proceso urbano. Claro. Que explosionó, Sí. explotó, ¿verdad? Entonces, El 45% de el la 45% de la población. Entonces, acá también tenemos que recordar, porque todos saben, primero aquí se construyó la escuela y después intervino el Ministerio de Educación. Entonces viene la maestra sin rubro. La gente primero hizo su escuelita. Y ella poco todo el año de escuela, o construir la mitad de la escuela, y después te viene y te pide rubro. Y te pide rubro por intermedio de quién? El presidente seccional en su momento, el presidente del Comité Liberal en su momento, te piden y viene siempre presionado porque es un público que no hay que descuidar. Es decir, no se puede desentender lo político. Ahora, yo creo que este tema se tiene que debatir porque también hay que decir que en este país hay instituciones educativas muy buenas. Podemos ir arriba o podemos ir abajo. Podemos ir a Pilar, que es la ciudad de nuestro querido exministro, y vamos a encontrar que el de los redentoristas
El Colegio de los Redentoristas, Santo un colegio, Santo Tomás, es un colegio de alto nivel y de mucho prestigio. Te vas a Concepción y el colegio, el colegio de los Salesianos, que es el colegio San José de los Salesianos, tiene un gran prestigio. Te vas a Villarrica, los salesianos tienen otros colegios de gran prestigio. Es decir, no es todo. ¿Y cuál es la característica de estos colegios salesianos, en general de lo que citas? Y tienen buen resultado y la prueba Pero es que... ¿qué es lo que hace diferente a esos colegios? Y la dedicación, tienen el profesor guía que no se tiene en otros colegios, tienen los directores de niveles, tienen el secretario. Creo que son los docentes. Los dos, claro. Y finalmente son docentes que van al sector. Formación académica. Claro, se van a la gestión privada, porque yo también puedo decirte que no voy a referirme a cada Asunción a los colegios del sector privado, que tienen buen nivel y bueno, pues tienen la posibilidad de que sus docentes elegir a los mejores docentes, porque enseñar en tal colegio XX, no quiero decir el nombre, es un prestigio y por otro lado tienen buenos sueldos. Tengo que hacer la pausa, enseguida vamos a escucharlo a Humberto. ¿Cuál es la visión que tiene hoy el Ministerio de Educación sobre el tema de formación docente? Yo tengo una opinión sobre este tema. Creo que en la década del 90 se expandió de manera espectacular la cobertura de la educación pública y para poder hacerlo se permitió que se crearan estos institutos de formación docente, sobre todo privados, que empezaron a lanzar al mercado como chorizo docente sin tener la formación académica necesaria. Y todos ellos fueron contratados por el Estado y hoy forman parte del aparato público. Hay que hacer una evaluación, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, pero aquellas personas que no están en condiciones de enseñar, porque enseñar no lo puede hacer cualquiera, no pueden seguir en aula. Así como si vamos a hacer si vos estás lanzando como chorizos médicos al mercado y mañana todos son cirujanos, vamos a decidir quiénes entran a la sala de operaciones y quién no. Yo no entraría con cualquiera que no sabe sujetar un bisturí. Para mí es exactamente lo mismo en un aula. También está ocurriendo. Y también está ocurriendo, que es grave. Tenemos que hacer la pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, quiero escucharle a Humberto allá a la hora. ¿Cómo van a manejar ustedes o cuáles son los planes de cómo se maneja esto? Hay plata encima, hay 53 millones de dólares ahí para formación docente. Un poquito menos, 50, algo así. Fundamentalmente asentir contigo en que en los años 90 y principios de los 2000 la cantidad de alumnos en las instituciones creció exponencialmente y no había forma de responder a esa demanda educativa. Por lo tanto, se crearon los institutos de formación docente y que crecieron como hongos. Entonces, tenemos deficiencias, lógicamente, en la formación de todos aquellos docentes egresados de diferentes instituciones que tuvieron que acceder rápidamente a ocupar puestos necesarios. Y salvaron una situación que se presentó estrepitosamente difícil para hacer esa cobertura de cargo. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en este momento? En primer lugar, un reconocimiento de las deficiencias de capacitación del docente y también asumir como responsabilidad del Ministerio de Educación. Estamos trabajando con los sindicatos en la carrera docente. Estamos a punto de terminar un proyecto de carrera docente que estimule la formación docente en forma personal y entonces el escalafón docente que es bajo desde el inicio hasta el final puede proyectarse en forma mucho más aguda, beneficiando así el ingreso de los docentes. Hay una ley clave que está ahora en estudio, ¿no? Del escalafón docente. ¿O todavía no remitieron eso al Congreso? Hay una obligación constitucional, es el artículo 103 de la Constitución Nacional, que obliga a tener carreras y entre ellas cita a la carrera docente. Eso estamos trabajando con los gremios para un proyecto y está a punto de salir porque estamos llegando a acuerdos.
Eso nos lleva a otra situación. Es decir, no podemos tener una carrera docente sin tener un salario básico profesional. Absolutamente. Tiene que tener un salario básico, tenemos que estimular y hacer que el Ministerio de Educación no sea una agencia de empleo, sino recoger a la gente más capacitada en lo más importante que es para el país, como es la educación. Esto tiene que tener salario básico profesional y tiene que tener una pirámide salarial que justifique plenamente que las mejores personas vengan a la educación. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de capacitación, te tienen algo así como 50 millones de dólares y se han realizado 3 licitaciones. Ya las primeras salieron desiertas, ahora ya se tienen con éxito y se están abriendo los sobres, algunas ya han sido verificadas y están avanzando. Se tiene que formar a 70 formadores de formadores, es decir, gente que transmita, 1.200 educadores en lenguas matemáticas y también se necesitan 100 formadores en TIC, es decir, tecnología. Y todo eso se presenta ya listo como para salir y se tiene el dinero. En una primera etapa, esto que he dicho de los 70, de los 1.200 y de los 100, también se tiene previsto para este año capacitar a 5.000 docentes en ciencias. Se tienen 125 millones de dólares para tecnología. Es decir, yo diría que se tiene el dinero que el país nunca puso a disposición. Por lo tanto, esto que se dice debe estudiarse, claro que se debe estudiarse. Y se debe estudiar, pero también ir poniendo en práctica ya determinadas cosas. Ahora, ¿por qué se demora tanto, Humberto? Hace un año que tiene los 125. 2 años. 2 años que están los 125 millones para que tecnología en la aula. empezamos a charlar de esto con los sindicatos fue en diciembre del año 2014. Por lo tanto, ha pasado el 2015 y estamos a mediados de 2016 y son los procesos licitatorios lentos. Algunos dicen que pudiéramos utilizar los recursos que tenemos. Otros piensan que verdaderamente tenemos que capacitar recursos para utilizar adecuadamente software. Esta es la madre de todas las batallas. Y hay nuevas propuestas que da el ministro de ver si podemos traer mentes brillantes extranjeras, por ejemplo, españoles jubilados. Es decir, extranjeros que tengan un altísimo nivel de cualificación y que puedan venir a calificar formadores. ¿Y dónde va a ser, pero dónde va a ser, Humberto, eso? ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a hacer y cuál es la institución responsable para hacer eso? Te pregunto sin ninguna malicia. Decir, No, claro. ¿a dónde va a ser? ¿Dónde se va a hacer eso? ¿A dónde se va a hacer? ¿Verdad? Porque el asunto es decir, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde se va a hacer esto? Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo vamos a hacer? Lo que estoy diciendo de los 75, de los 70 formadores, los 1.200, ya está todo estipulado en los diferentes centros de formación y estamos viendo la posibilidad de que es una negociación que tenemos que hacer con los sindicatos, que es incipiente todavía, utilizar los sábados, por ejemplo. Melquiades tiene muy buena experiencia con sindicatos y ellos han trabajado muy bien los días sábados. Es decir, no, pero, espera, Humberto, a ver, primero, 5.000 personas, ¿dónde metés 5.000 personas? Una cuestión... No, si tenemos los sábados disponibles, también tendríamos instituciones disponibles para eso. Formar llevando los sábados a los... Vos necesitas por lo menos un año sabático y que ellos se dediquen exclusivamente a estudiar. Traerle solamente los sábados, me parece que es lo que se vino haciendo hace rato. A ver, Melquiades. Sí, pero yo creo que es muy importante el no repetir lo que estamos haciendo. Exacto. La capacitación no se traduce después en el aula. Y yo creo que eso es. Los únicos casos en que realmente el docente cambia. Yo recuerdo, Carolina Costa se llamaba una profesora que trabajó con bachilleres que estaban enseñando el preescolar, pero ya se iba a visitarles a sus escuelas. El programa que tiene Fundación ALDA da resultados. Hay una persona que está permanentemente en la escuela, o el de Fe y Alegría, que tiene un coordinador pedagógico en cada escuela. Es decir, el acompañamiento, eso lo hacía antes el director de escuela, la directora de escuela.
Eso por un lado, es decir, hacer que realmente la práctica sea vista por ellos y sea cambiada. Lo otro es, nosotros necesitamos no formar a formadores para después distribuirlos. Nosotros necesitamos formar un núcleo, llámese un nuevo ICE, no sé cómo se va a llamar, pero es decir, un sitio donde se pueda formular un pensamiento educativo para Paraguay, donde haya equipo de gente que esté pensando, trabajando, investigando, pero si no, esos 70 formadores se van a repartir. Algunas universidades privadas van a tomar y van a pagarle mejor que el ministerio, inclusive a los mejor formados. No. Sí, no, claro, Sí, me parece nosotros, que es si muy no lógico tenemos lo que un está plan diciendo. bien hecho con respecto a esto, corremos el riesgo de gastar mucho dinero en algo que va a quedar. Si nosotros tenemos un núcleo formado, ese va a servir. Que vengan gente de universidades de afuera a O sea, ayudar. núcleo, sí, una institución que se encargue de formar, o sea, Claro. que sea permanente. Llámese universidad pedagógica, llámese Como se instituto nuevo, no importa cómo se llame. Pero nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar, para empezar, el estilo de enseñanza. Mientras nosotros sigamos creyendo que el docente es Superman o super niña, Sí. no el equipo docente. Sí. La unidad, así como la célula, la unidad para la vida, la unidad en educación se llama institución, no aula. Interesante. Tengo que hacer la pausa. Víctor se muere de ganas hace rato de poder hablar, así que vamos a hablar enseguida con Víctor de qué opina de todo esto. Y quiero hablar ya en el último bloque que nos va a quedar, el tema de la política en la educación. De la política en la educación. Yo me peleo mucho con Víctor porque yo creo que detrás del tema de que los municipios tengan esa plata hay una cuestión política. Son 2 años justo antes de las elecciones que se le está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a traer toda la plata en un fondo. Y tengo una desconfianza visceral tremenda con el tema político. Pero quiero escuchar la versión de Víctor, porque en realidad tenemos que llegar a un acuerdo todos. O sea, y la educación también es política, Pero por quiero supuesto. hablar sobre formación docente un poquito. Sí, no, y sé que te está mordiendo todo ya Sí. por hablar de eso. Así que pausa y enseguida estamos de vuelta. Bueno, a ver, poder financiar un debate en televisión sobre educación no es fácil, así que tengo que agradecer a Tigo 4G. Tigo te trae la red de 4G LTE más grande y poderosa del país y ahora más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura de 4G LTE. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, Víctor, vamos a hablar de tu visión sobre el tema formación docente. A ver. En primer lugar, tenemos que definir el etos de la educación paraguaya, un proyecto educativo nacional. Ese tiene que ser el marco dentro del cual trabajemos en un programa de formación y de actualización de los docentes, porque eso no existe, porque la reforma educativa, que fue un fracaso estrepitoso, se dio dentro de un marco general mundial, o por lo menos en los países occidentales, marco definido por los organismos financieros internacionales. Nuestras reformas educativas en América Latina se dieron en el marco del proceso neoliberal. Entonces fueron procesos sumamente conservadores y el paradigma subyacente a nuestras reformas educativas ha sido el paradigma economicista mercadocéntrico y por eso fue un fracaso. ¿Qué hizo Finlandia? Finlandia hizo exactamente al revés. Y eso lo dicen gente, estudiosos y gente que dirigió el sistema educativo en Finlandia. Hicieron al revés de las recomendaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Elaboraron su propio sueño finlandés en materia educativa. Y a partir de ahí empezaron a formar a los docentes. Entonces, definamos eso. ¿Cuál es el proyecto educativo de Paraguay? ¿Cuándo se hizo aquí un Congreso Pedagógico Nacional para discutir y tratar de lograr un pacto político, económico y social en materia educativa? Y decir, este es nuestro etos educativo, este es el proyecto educativo nacional y en este marco vamos a formar a nuestros docentes. Porque si no vamos a seguir gastando mucha plata, podemos traer a los genios más renombrados del exterior, pero no tenemos un proyecto. Entonces hacemos cosas muy dislocadas, muy divorciadas de nuestra realidad. Y otra cuestión que dije al principio, hay que estudiar la condición docente, porque para poder formar al docente no podés ir sobre una base abstracta de decir, esto es lo que sabe este docente y sobre esta base yo lo formo. Hay que estudiarlo
repito, su condición socioeconómica, su condición demográfica, qué lee, qué consume culturalmente y a partir de ahí trabajar en su formación. Y la otra cuestión que me parece que no se le da la debida importancia también, hay que dejar de estigmatizar, hay que dejar de perseguir a los docentes, Humberto. O sea, no pueden seguir echando docentes a tontas y locas, dirigentes sindicales, gremiales, etcétera, etcétera. Eso genera un estado de tensión, un estado de animadversión de los docentes hacia el ministerio y obviamente dificulta el trabajo. Estos son los bueyes que tenemos y con estos bueyes tenemos que arar. Y cierro con esto, Luis. Yo no sé por qué tanto se ningunea a las universidades paraguayas. No es Harvard la solución aquí, no es Cambridge. Aquí las universidades paraguayas, tanto públicas y privadas, algunas tienen facultades de educación de excelente nivel, con trabajo de investigación inclusive, de tesis. ¿Quién hizo la evaluación, Víctor? Hay carreras, te doy un ejemplo nada más. No hay una sola universidad paraguaya que haya clasificado en alguna de las evaluaciones que se hacen a nivel internacional. La Universidad Nacional de Concepción acaba de acreditar su carrera de educación y nosotros estamos en proceso de acreditación. ANEAES, que es la agencia que evalúa. La agencia local. Pero obviamente, esa es nuestra agencia de control de calidad o vamos a empezar a descartar absolutamente todo cuanto hacemos en Paraguay. Pero porque ahora está en proceso de acreditación. Hoy, hace poco estaba leyendo el informe, ¿cuántas están calificadas? ¿Perdón? La mayoría no pasa ni siquiera a ANEAES. Es que no podés decir esto porque recién ahora se están evaluando, están en proceso de acreditación las carreras de ciencias de la educación. Entonces, Concepción ya acreditó y otras universidades están en proceso de acreditación. Y sobre el tema de los rankings, obviamente, en el ranking de Shanghái nosotros no vamos a aparecer. Pues mira un poco el cúmulo de recursos que maneja la Universidad de Shanghái. Pero ni de América Latina. A ver, pero ahí también es cuestión de recursos. Por supuesto, UBA, UNAM, la Universidad de San Pablo, aparecen mejor, porque mira la diferencia en el manejo de recursos. Porque, claro que sí. La infraestructura que yo veo que tiene la universidad privada te cae de espalda, pero eso no es comparable con los recursos que manejan UBA, la Universidad de San Pablo o la UNAM. Porque, y esto se me pasó, cuando acá el ministro hablaba de la excelente calidad del Colegio Santo Tomás de Pilar y otras instituciones que citó. Y vos dijiste, eso porque tienen docentes excelentes, sí. Pero también hay que mirar el perfil socioeconómico de los alumnos de esos colegios. Claro. ¿Cuál es el nivel socioeconómico? Eso está muy vinculado también con el rendimiento académico. No, por supuesto que sí, más vale que eso se tiene que tener en cuenta. Ahora, diciendo contigo en una cantidad de cosas, Víctor, el tema de el etos de la educación. ¿Me digas si me fue el tiempo? Me quedan 5 minutos. Si no tenés esto de la educación, entonces... No, sí, pero la ciencia es ciencia. O sea, convengamos que si vos tenés un genio en física, es un genio en física. No importa si es finlandés o paraguayo. Yo no estoy hablando de física. Estoy hablando de un proyecto de educación, que es un proyecto político, que es un proyecto país, un modelo de país. Después discutamos sobre física. Bueno, pero acá estábamos hablando de formar, por ejemplo, profesores en ciencias exactas. O sea, eso es que un vaya área, a la Universidad pero no de solamente Barcelona no solamente las ciencias exactas forman parte del sistema educativo. Hay otras áreas. Pero nuestros problemas más importantes hoy son matemáticas, son ciencias exactas, son ciencias naturales y lengua española. No solamente eso. Son capacidad de pensamiento crítico, capacidad de pensamiento crítico, capacidad de razonamiento, capacidad de generar, de pensar en escenarios. Eso no va a tener capacidad pero por de supuesto, pero no lógico. solamente eso te estoy diciendo, no solucionar, no es problema solamente de ciencia exacta y de matemática, pero es general. Principalmente eso, Víctor. Pero yo no te estoy diciendo que no sea eso, pero no es solamente eso. Lo que hicieron es analizar en los antepasados finlandeses, son ciencias exactas. ¿Sabes qué? Te recomiendo que leas El cambio en el sistema educativo. Paz y Salver. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué dice? Una de las cosas que dice. Víctor, mucha de la tradición pedagógica de Finlandia conservan y gracias a eso llegaron a donde llegaron. Por eso tiene una duda, no por la ciencia exacta. A ver. ¿Puedo hacer una analogía? Sí. En educación, es decir, Melquiades, Luis, ¿sabes? Lo que no me gusta es que me tergiversen lo que digo. Yo no estoy devaluando las ciencias exactas. Te estoy diciendo que el problema es más general, también las ciencias exactas, también la matemática. Estamos hablando del conjunto de la educación. O si no hagamos un debate sobre ciencias exactas. No, pero o ningunea cuando hablamos de traer profesionales afuera, no.
El problema no es ni la matemática ni la física. No dije ni eso, no el dije texto eso. de la educación. Es que no me hagas decir lo que no dije. Es Por lo que lo que menos, dijiste, por si lo querés menos te paso la respetar, grabación. por lo menos Te respetar mi quedan 2 discurso. minutos. Lo que estoy diciendo es que no podemos estar mirando siempre afuera. Hay que construir el pensamiento pedagógico Eso paraguayo. me parece el tema no vamos a mirar afuera, vamos a mirar No, adentro. Como no si hay que somos mirar la isla siempre, rodeada de no hay que tierra. mirar siempre afuera. Lo que pasa es que vivimos mirando afuera. Hay que construir el pensamiento miramos afuera si nunca pedagógico trajimos nada de paraguayo afuera? y estamos en el mundo. ¿O hace falta explicar que estamos en un mundo globalizado? ¿Hace falta Parece explicar eso? que hay que No, explicar parece que que sí hay que estamos en un explicarte a vos, mundo porque globalizado. cuando uno habla de pensamiento Bueno, paraguayo, decís, no, estamos Se en me una va el isla. tiempo. A ver. Yo quería aludir a esto. Es decir, en educación es mucho más que sistema educativo. Eso tenemos que convenir. Absolutamente. Pero para el sistema educativo hay algo así como 3 planos, 3 tareas que hay que hacer y que hay que hacer al mismo tiempo, aunque tienen momentos distintos. Uno es mantener el barco a flote, lo que se está haciendo en este momento. Es decir, hay que mejorar para que realmente siga el sistema educativo. El segundo es introducir elementos innovadores estratégicos que cambien de alguna manera. Y eso ya requiere gente nueva o gente seleccionada dentro de lo que está, no la burocracia tradicional. Pero hay un tercer nivel que tiene que ver con la orientación hacia dónde tiene que ir el barco, y ese tiene que ver con un proyecto educativo. Si hay un pacto que nosotros tenemos que hacer, no es en base a un proyecto, es en base a un sistema de participación permanente que permita sacar lineamientos para proyecto educativo, pero que se van a tener que ir transformando a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos, es cierto, un congreso educativo 92-93. En Uruguay tienen cada 3 años un congreso, un congresito, diríamos. Claro. Pero tenemos que tener permanentemente. La gente se compromete cuando participa, pero la participación no tiene que ser sentarse, escuchar y poner la coma. Tiene que ser realmente ilustrada. Ilustrada significa tener información, pero también tener criterio. Y tener criterio significa ir formándose. En la participación se puede ayudar. El debate que estamos teniendo en este tiempo es clave para formarse criterio. Ojalá esto podamos seguir a lo largo de todo el año y más todavía. Totalmente de acuerdo. Humberto. No se han ninguneado a las universidades nacionales, al contrario, se han consorciado con universidades extranjeras. Eso primero. Segundo, con relación a algunas huelgas, por ejemplo, en el caso de las huelgas del año 2013, con el doctor Galeano, hemos levantado una huelga importantísima y hemos firmado un acuerdo en el cual directamente no se ha sancionado a nadie por acuerdo que hemos llegado. Con la FEP no fue posible hacerlo, por lo tanto fue la justicia la que ordenó la salida. En los otros casos, en los escasos problemas que tenemos, uno de ellos, 3 docentes de la OTPSN llevaron a sus alumnos, invadieron una propiedad, destruyeron una iglesia e intentaron quemarla. Ellos se declararon culpables y entonces ahí se le aplicó la ley, porque era imposible. ¿Cómo se puede llevar a alumnos a una invasión? Entonces, son casos extremísimos los que hemos tenido. Tenemos la mejor buena voluntad y le aseguro, don Víctor, que no se puede construir Marco González, Parodi, la huelga de la fe que acabo de citarle. La huelga de la fe que acabo de citarle. Ellos son bastante No, conservadores. la huelga de la fe que acabo de citarle. Pero también aclaro que con los sindicatos no se puede construir un país sin la participación de los sindicatos. Y están participando y creemos que va a ser muy positiva y vamos a llegar a acuerdos excelentes. La carrera docente es prueba de ello. Bueno, se me fue el tiempo, yo tengo que celebrar, no hay nada mejor que debatir y apasionarnos con un tema como la educación. O sea, acá me escribía alguien, che, ¿por qué no se pegan? Es que qué fantástico que alguna vez llegamos a pegarnos por educación. No estamos discutiendo, fíjense que no estamos discutiendo política partidaria. Acá le pegaron a quién una pegó? maestra por educación. ¿Ah, sí? Hay una famosa foto de un policía metiéndole una patada a una docente. Vos sabés que buscamos ese caso, che, porque Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. buscamos ese caso y no lo encontramos. Pero Tu buscador está muy... Porque No todo el lo mundo encontramos, conoce esa pedimos foto. a la policía. Esto es apenas, No, fíjense buscamos que por todos lados. apenas A la estamos docente. rascando Y no, ¿sabés qué? la superficie del tema de educación, pero yo celebro que nos apasionemos con esto. Tenemos que construir, las visiones pueden ser muy distintas, pero esta es la madre de todas las batallas, como dijo alguien en la mesa.
No importa, nuestras opiniones son a veces contradictorias, pero tenemos que encontrarle la salida a esto, señores. De esto depende todo el resto es secundario, es la educación. Lo demás vendrá por añadidura. Gracias, nos encontramos el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.